En el recorrido por la feria vamos a hablar de las diferentes variedades de papa con nuestro invitado Wilfredo Romero. Wilfredo, muchas gracias por acompañarnos y cuéntele a nuestros televidentes qué variedades de papa nos encontramos acá. Gracias, Julie. Aquí en Agroexpo tenemos variedades como parda pastusa, que es una variedad para consumo fresco, una variedad que se quita, harinosita, la que gusta para sopas, para caldos, para hacer salada, pero fuera de eso tenemos otras como la tucarreña. Esta tucarreña es la que conocen los capitalinos como sabanera. Esta papa es una papa que no desata, como dice la ama de cocina, la ama de casa, perdón. Es una papa que no desata, es compacta, no es tan harinosita como la parda pastusa que te acabo de decir, pero es una papa que gusta mucho para hacer salada, para los asados y, como te digo, para el ajiaco. Otra variedad que tenemos acá es la Ica única. Esta variedad Ica única, ¿qué diferencia tiene con las demás? Que el contenido de agua es superior a las otras y es una papa que, sobre todo para papa a la francesa, da un color más amarillito, lo cual la hace más provocativa para los consumidores. Fuera de eso, la papa queda más crocante, más tostadita por su contenido de agua. Otra papa que vemos acá es la papa roja Nariño. Esta papa es sobre todo para consumo fresco, es por el estilo de la parda pastusa, para cocinar, para hacer saladita, para utilizar en sopas, caldos, que es rica al paladar. Las otras papas que tenemos acá son esmeralda, que también es para consumo fresco, y tenemos otra muestra de lo que es el R12 o diacol capiro. Este R12 o diacol capiro se utiliza para frito, es la que utiliza la industria, para la papa en hojuela, para papa a la francesa. Es la papa, la reina de las papas para la parte industria.